Hola papillos y papillas, nosotros somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Top 5 momentos más tristes en la historia de México. Sabemos que la historia de México es convulsa y que han luchado muchísimo para llegar ahí. Saben que somos fanáticos de todo lo que sea historia, así que vamos a disfrutar muchísimo este video. Antes de empezar, no olviden suscribirse, dar su like, comentar, compartir nuestro canal y solo la gente ahorita está suscrita. De pronto, Un lapsus. Pero recuerden que solo la gente bonita está suscrita. México. Este país ha sido escenario de muchos momentos épicos y memorables. Pero así como tiene sus grandes momentos, también ha tenido, y como no, sus momentos más oscuros y tristes, que a ninguna nación le gustaría tener. Y yo, Lupo Molino del Rey, vengo a enumerarles los 5 momentos más tristes en la historia de México. Este top tomará en cuenta todas las etapas de México, así que no se sorprendan por ver el período prehispánico. Sin nada más que agregar, comenzamos con el número 5. La llegada de los españoles a territorios del Imperio Azteca fue algo sin precedentes, un choque cultural enorme, de dos formas de ver el mundo. En un inicio, los españoles, anteriormente llamados castellanos, y el Imperio Azteca mantuvieron buenas relaciones, ya que el líder de los castellanos, Hernán Cortés, y el emperador Moctezuma II parecían llevar una relación sana, algo tensa debido a las diferencias religiosas y culturales, pero sana a fin y al cabo. Hasta que ocurrió la tragedia. Una mañana del 10 de mayo del año 1520, los mexicas, también conocidos como aztecas, se disponían a hacer una de sus grandes ceremonias dirigidas a sus dioses. Todo marchaba de maravilla, júbilo, felicidad, danzas y bailes hermosos eran practicados por mujeres, niños, y algunos soldados mexicas que danzaban alegremente, sin imaginar lo que ocurriría momentos después. De la nada, un grupo de aproximadamente 100 españoles y 60 de sus aliados tlaxcaltecas subieron a la cima del Templo Mayor, armados con sus arcabuces y espadas de acero, y sin previo aviso, comenzó la masacre. No se salvó casi nadie. Niños, mujeres y soldados fueron acabados allí mismo. Los mexicas, al estar desarmados y sin nada más con que defenderse que sus puños, valientemente intentaron defender el altar a uno de sus dioses, muriendo valientemente ante tal masacre. El número de muertos se suma de entre 200 a 400 civiles mexicas, y solamente un español herido. El responsable de esta atrocidad fue el llamado Pedro de Alvarado, el cual es prácticamente el estereotipo del conquistador español salvaje y despiadado. Para que Hernán Cortés no lo castigara al regresar a Tenochtitlán, le mintió diciendo que los aztecas planeaban atacarlos después de terminada su ceremonia. Este acontecimiento rompió la paz, y desencadenó con la conquista de México, un año después, con la derrota de los aztecas. Ahora te lo pregunto a ti, espectador. ¿Qué sentirías si un grupo de soldados estadounidenses son alojados en tu ciudad, para que poco tiempo después, estos sin aviso acaben con la vida de toda tu familia? La masacre del Templo Mayor, puesto número 5. Horrible. Nos remontamos varios siglos después de la matanza del Templo Mayor. 2 de octubre de 1835. El estado de Texas, controlado por colonos estadounidenses, proclama su independencia de México, debido a que el presidente Antonio López de Santa Anna empezaba a tener disputas con los tejanos, al estos ser esclavistas, cosa que estaba prohibida en México para ese momento. Los tejanos, al no querer deshacerse de su fuente ilegal de ingresos, decidieron rebelarse al gobierno de Santa Anna, tomando algunas ciudades y causándole problemas a las autoridades mexicanas locales. El ejército mexicano, al estar enterado de esto, no tardó en alistar una fuerza de 6.000 hombres para combatir la insurrección. Obviamente, al ser un ejército profesional y con experiencia en combate, el ejército mexicano no tardó en arrasar con el ejército tejano, los cuales cambiaron de capital en más de 3 ocasiones. Pero todo cambiaría repentinamente, en tan solo una noche. Antonio López de Santa Anna llevaba ya varios meses en Texas con sus hombres, los cuales estaban agotados por la caminata desde la Ciudad de México. Por lo que, sin saber que los tejanos los estaban siguiendo sigilosamente, le ordenó a sus hombres irse a dormir, junto con los vigilantes del ejército.
Los tejanos aprovecharon este descuido para sorprender al ejército mexicano y ocasionar una masacre en la que murieron 600 soldados mexicanos, los cuales estaban desnudos y sin sus armas a la hora de la emboscada, por lo que solo pudieron ocasionarle 40 bajas a los tejanos. Debido a que Antonio López de Santa Anna prefirió salvar su pellejo antes de morir allí, aceptó la independencia de Texas, comenzando así con la balcanización de nuestra nación. Y lo peor es que fue porque ellos querían ser esclavistas y ya México estaba evolucionando. En México la esclavitud estaba muy atrás, era historia del pasado, y entonces estas personas se aferraban todavía a tener esclavos. Y entonces, para colmo, hacen una masacre de su propia gente, básicamente. Qué triste. Una revolución, se supone que es en beneficio de los ciudadanos, quienes fueron partícipes de la misma. Este no fue el caso de la Revolución Mexicana. Lo que debía ser una revolución rápida, con ideales honestos, y dirigida por gente preparada, terminó siendo todo lo contrario. 20 de noviembre del año 1910. Francisco Madero, y el pueblo mexicano, cansado de ser explotados por ya un viejo Porfirio Díaz, se levanta en armas contra su gobierno. Esta revolución tuvo éxito, logrando que Porfirio Díaz se exiliara del país con destino a Francia, terminando con un régimen de paz, pero a su vez explotación de casi 30 años. Hasta que empezaron los problemas. El recién electo presidente Francisco I. Madero comenzó a tener cada vez más disputas entre sus compañeros revolucionarios, disputas las cuales fueron prendiendo una nueva mecha de guerra civil. Y así fue. La mejor manera de resumir esta mal llamada revolución es la siguiente: muerte, sufrimiento, recesión económica, pobreza, destrucción, y un largo etcétera de cosas negativas. Esta guerra civil se extendió durante 10 años hasta el 1 de diciembre del año 1920, dejando un saldo de aproximadamente 2 millones de muertos. Una pérdida de vidas humanas totalmente innecesaria. México jamás ha experimentado tiempos igual de turbulentos que los que experimentó durante la Revolución Mexicana, y posiblemente jamás lo hará. ...29 de enero del año de 1848. Después de que México fuera derrotado en septiembre del año anterior por los estadounidenses, la ciudad capital estaba bajo la ocupación estadounidense al mando del general Winfield Scott, el cual inició con las negociaciones para al fin alcanzar la paz. Un grupo de liberales, que conformaban la Asamblea Municipal Extraordinaria que gobernaba la Ciudad de México, encabezados por Miguel Ledo de Tejada, le ofrecieron a los jefes de las fuerzas estadounidenses un banquete. En ese banquete, los liberales de la Asamblea brindaron por la ocupación del país, pues, en opinión de muchos, veían con buenos ojos la intervención norteamericana, como una esperanza de que la presencia de las tropas estadounidenses trajera paz y el establecimiento de las tan admiradas instituciones del norte. Allí también se planteó la posibilidad que la totalidad del país fuera anexado a los Estados Unidos. Tristemente, la acción de los mexicanos en esa terrible guerra no solo se quedó en los campos de batalla y en los generales que actuaron bizarría, sino también en la clase política que no demostraría unión y patriotismo y no defendió el territorio nacional. Solo una semana después de esta vergonzosa muestra de sumisión, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdía la mitad de su territorio. Esta no es más que una de las miles de pruebas que demuestran que la clase política en México, desde tiempos inmemorables, ha sido y siempre será un lastre. Mientras los soldados del ejército valerosamente morían en batallas mortíferas contra los estadounidenses, su propio gobierno los traicionaba por la espalda. No hay nada más vil y horrible que ser traicionado por los tuyos. No hay mucho que decir al respecto de este suceso, todos los mexicanos lo conocemos. La guerra contra Estados Unidos, una guerra asquerosa, de lo más ruin posible.
Lo peor de esta guerra no fue su desenlace, sino que pudo ganarse desde el principio. Prácticamente, el único motivo por el que Estados Unidos salió victorioso de la guerra fue que el gobierno mexicano hizo hasta lo imposible porque perdiéramos. Nuestro gobierno de aquel entonces no se interesó para nada en la defensa de nuestro país, los soldados, los únicos patriotas, terminaron siendo masacrados en muchas batallas por errores estúpidos que cometían sus superiores. Al final, México fue despojado de la mitad de sí mismo, quedando solo unos remanentes de lo que algún día fue la gloriosa Nueva España y el gran imperio mexicano, con un ejército destrozado, una moral en los suelos, y un sentimiento de melancolía que jamás ha sido experimentado por México en ninguna otra guerra. Por este tipo de cosas es que a mí me da tanta tristeza que a los jóvenes los convenzan tanto de ir al ejército y les digan que todo vale si es por la patria. Y a ver, eso es una convicción bonita y es verdad que la patria es algo que uno defiende, pero es que también hay que darse cuenta que hay veces que el gobierno no es la patria. La patria es tu gente, es tu cultura, y que una persona que tiene mucho dinero y mucho poder te esté mandando a dar tu vida para que él siga teniendo más dinero y más poder, no es justo. No es para nada justo. Y a veces por conflictos que al final no tienen nada que ver ni con la población, ni mucho menos. Sobre todo, por ejemplo, los países que intervienen en otros países. O sea, ¿por qué un militar de ese país tiene que ir a otro país a intervenirlo? Exacto. Si realmente ahí no está defendiendo su propio país, está interviniendo en otro. Entonces realmente la cultura esa de ejército es un poco fea. Y esto esto del territorio de México, ¿tú te imaginas si México tuviera California? Que hemos visto que California, la economía de California es la economía de no sé cuántos países del primer mundo juntos. Yo estoy segura de que México sería lo que sería Estados Unidos ahora, o sea, como la potencia mundial. Claro. Porque con esa cantidad de pero que recursos, además que hay que tener en cuenta que California es un estado habitado por muchísimos mexicanos. No sé qué porcentaje es exactamente, ustedes déjenlo en los comentarios, pero es que es un estado que se podría decir que prácticamente han construido los mexicanos, porque son los que ponen la mano de obra, son incluso los que tienen hasta puestos altos en las empresas, porque ya ellos se han asentado ahí y están como vimos en un video recuperando el territorio que han perdido. Y entonces es eso, si ellos mismos con su esfuerzo, con su cultura y con todo han prácticamente construido California, es que se ve que tenían para ser una potencia. imagina, México si tuviera todo, ay Dios mío, sería la potencia. Y a lo mejor no sería tan imperialista como es actualmente Estados Unidos. Así que, ¿qué hubiera sido de México y Latinoamérica si los españoles y los estadounidenses no estuvieran todo el tiempo ahí atosigando? Nadie aprendería inglés. Exacto. ¿Cuál sería el idioma mundial? ¿El español? El español. Ay, qué bello, se imagina. Tan lindo el español. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video.